Amante de las artes y la cultura, incansable investigador e intelectual. Así fue Eduardo Tejera Davis. Dedicó su vida al rescate de la historia a través de la búsqueda de la preservación de nuestras joyas arquitectónicas, ignoradas por mucho tiempo. Arquitecto, historiador y profesor, formado en la prestigiosa Universidad de Heidelberg, en Alemania, lugar donde publicó su trabajo doctoral, que sirvió como base para los estudios de la arquitectura en América Latina, llamado Raíces de la Arquitectura Latinoamericana. En este trabajo se destaca de manera detallada la transición política y cultural de la era colonial a la republicana, a través de la herencia arquitectónica. Dejó una huella imborrable en colegas, estudiantes y amigos como Álvaro Uribe. Eduardo era realmente uno de las personas que más conocimiento tenía sobre esa influencia de España, del arte español y de la arquitectura española, y en la mezcla que se llegó a tener en este continente, especialmente a partir de la independencia, de las independencias que fueron hace 200 años. Entonces, cómo todas esas corrientes se fueron mezclando para producir lo que sería la arquitectura moderna latinoamericana. Fue un gran educador también, a él se deben muchas generaciones de arquitectos que además tienen ese toque especial hacia la gestión y la conservación del patrimonio. Tuve la oportunidad de asistirlo en sus clases de historia de la arquitectura en diferentes grupos, ¿no? Y pues las clases de él eran súper dinámicas, ¿no? De repente, si no tenías el recurso audiovisual, él te hacía los dibujos en el tablero y te iba narrando, porque eran lugares que él había conocido personalmente. Entonces estaba en la capacidad de narrártelo y tú te lo ibas como imaginando, ¿no? Él tenía la característica que a él le gustaba asociar la historia de la arquitectura con historias personales, ya fuera de los arquitectos del momento o historias de la sociedad, que era el marco de los edificios que estábamos estudiando, sobre todo en aquella clase de historia de arquitectura 2. Se dedicaba mucho a sus apuntes, trabajaba muy fuertemente en tenerle todo el material necesario para los alumnos, para que enseñar. Era muy apasionado con lo que enseñaba también. Parte importante del trabajo del arquitecto Tejera Davis fue su labor como difusor de la cultura, siempre de una manera peculiar, haciendo que sus investigaciones profundas llegasen al público general. A Eduardo lo conocí hace muchísimo tiempo, éramos amigos muy buenos y teníamos muchos amigos en común. Y pues cuando lo conocía, sobre todo a nivel de amistad, pero poco a poco fui leyendo sus aportes y escuchándolo mucho, porque estaba lleno de conocimiento, pero divertido, era muy divertido. Nos llevaba al casco, haciendo una gira muy personal y a la vez muy rica en cultura. Nosotros estuvimos 10 años en la prensa con el suplemento cultural llamado Talingo, y él fue una parte fundamental, un pilar de ese suplemento. En custodia del Grupo Deckel se encuentran los documentos que son testigos de las investigaciones que realizaba Eduardo Tejera para sus planes de restauración y renovación de inmuebles históricos. También a través de esos documentos, otros arquitectos conocieron la personalidad y la labor de esta destacada figura. Desde el inicio, desde que me incorporo en el equipo de Deckel, Tejera era básicamente este personaje como omnipresente y un poco intrínseco en Casco Antiguo y en Deckel. Pues a él ya yo conocía que se le atribuía un poco la incorporación de todo lo que era el sitio arqueológico de Panamá Viejo y Casco para la designación de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Pero luego ha estado como su aura, digamos, presente y su guía un poco por los proyectos que desarrollamos, luego por todo este acervo que se mantiene en la colección privada de Deckel. Bueno, a nivel como arquitecto me ha llamado mucho la atención y me ha fascinado encontrar en sus mismos dibujos
también como evidencia de cómo eran las maneras de expresión, cómo eran las maneras de desarrollar estos planos, porque hay parte de los archivos también tienen que ver con su formación académica, y es muy interesante, pues digamos, ver todo esto a mano como un ejemplo de geometría descriptiva, básicamente, con todos los recursos de expresión en papel, en tinta. Entonces se vuelve un documento realmente fascinante de apreciar y de consultar, ¿no? Yo conocí a Eduardo Tejera en los años 90, cuando a través de sus escritos, y él escribía bastante, se publicaba sobre patrimonio cultural, histórico, arquitectónico. Él fue el responsable entre 2004 y 2008 de elaborar la parte patrimonial del Plan Maestro de Desarrollo Urbano de Ciudad del Saber, que regula pues, el desarrollo de este campus. Nos asesoró en cuanto a establecer criterios para la conservación y la puesta en valor del legado patrimonial de la antigua base de Clayton, que hoy es Ciudad del Saber. Eduardo tuvo que estudiar mucho todas las ideas políticas, toda la formación del liberalismo en estos países, y también las pugnas que hubo entre conservadores y liberales a lo largo de la historia, y las figuras más esclarecidas que también empezaron a orientar hacia dónde podíamos ir como continente nuevo, recién independizado de la metrópoli española. Él documenta bastante bien eso, y incluso ahí es donde uno ve la profundidad de su espacio de pensamiento, que no se limita a la forma arquitectónica, digamos, sino que se mete en la base social. No cabe duda que Eduardo fue uno de los más comprometidos con la intervención de nuestros edificios históricos. Él desde muy temprano, digamos, que empezó por áreas, ¿no? Empezó con este inventario para el casco antiguo de la ciudad de Panamá. Eso lo empezó a trabajar desde los años 80. Él traía ya mucha información previa que pudo trabajar junto con estudiantes y profesionales jóvenes de ese momento, y ese es el inventario que se ha ido perfeccionando y que nosotros todavía utilizamos. O sea, la base que nosotros utilizamos todavía en el 2025 es lo que él trabajó. Cómo están calculadas las fachadas del casco, las tipologías arquitectónicas, los diferentes tipos de vanos, las decoraciones, la presencia de cada una de las casas según el tamaño del ancho de los lotes, y luego cómo se fueron desarrollando en el tiempo aquellas casas que tenían un inicio en la colonia y luego se fueron transformando a través del periodo francés, del periodo de influencia norteamericana, hasta llegar a los palimpsestos que tenemos ahora en el casco antiguo y que son pues patrimonio de la humanidad. Uno de los trabajos destacados fue la restauración de la Casa del Soldado, en conjunto con la Agencia de Cooperación Española. Sí, para el Centro Cultural de España, la Casa del Soldado, Eduardo Tejera Davis es una figura fundamental porque estuvo a cargo de la rehabilitación de este edificio justo entre los años 2011, 2013, hasta que se inauguró justo en esa fecha. Y su punto de vista fue clave para mantener la estructura original de este edificio y sobre todo también porque este edificio es uno de los ejemplos que quedan en el casco histórico de arquitectura patrimonial, arquitectura colonial, y él, como digo, pues tuvo la visión de mantener lo que es todas las plantas del edificio intactas y renovar algunos elementos como esta escalera que vemos aquí detrás, pero sobre todo mantener la identidad del edificio como son las ventanas, las puertas de color azul, y como digo, pues fue fundamental su aportación. El trabajo, por ejemplo, una de las obras grandes donde él participó fue la recuperación del Museo del Canal, que era el edificio de la Compañía Interoceánica del Canal y que había sido después el edificio de Correos, y que la autoridad del canal lo compró y lo convirtió en un museo. Bueno, Eduardo estuvo en eso. Bueno, yo conocí al doctor Eduardo Tejera Davis cuando yo era estudiante, al inicio de los 90.
Como me destaqué como estudiante, él se me acercó y me pidió que si quería trabajar en algunos trabajos con él. Y yo acepté. Uno de los primeros trabajos fue casualmente aquí mismo en el Museo del Canal. Ok, este cumplía con los valores principales. Primeramente su ubicación está dentro del casco antiguo. Está además localizado al frente de la Plaza Catedral, uno de los sitios o de espacios públicos más emblemáticos que hay aquí dentro del casco antiguo. Y las funciones que tuvo. Originalmente tuvo funciones, como le estaba diciendo, oficinas de la compañía del canal por parte de los franceses. Y además tenía, como le estoy diciendo, mucha historia. Así que cumplía como, digamos, además era muy especial en su estilo. Tiene un estilo, como estamos viendo, digamos, historicista. Así que sí, tuvo que considerarse todos esos aspectos para la hora de su restauración. Estaba dividido en cuartos para hotel principalmente, lo que no es lo mismo para sala de exhibición. Lo que se decidió fue mantener todas las fachadas, todo el envoltorio. El tema de restauración del techo fue muy importante porque son más mansardas y es un techo inclinado de metal, que no es muy común aquí dentro del casco. Y además se tuvo que implementar muchas ¿cómo se llama? Equipamientos nuevos, digamos el aire acondicionado, por ejemplo, fue un tema muy importante y tuvo que ubicarse en la parte más alta del edificio, las máquinas de aire acondicionado, para poder, digamos, cumplir con los requerimientos que tiene un museo de mantener, digamos, el ambiente interno bajo cierto nivel, ¿cómo se llama? Niveles de temperatura. Así que se trató de mantener a las fachadas principalmente, sabiendo que había cosas que reñían un poco entre las salas de exhibición, que necesitaban espacios cerrados, y las ventanas, muchas ventanas, no sé si se ven alrededor del edificio, hay muchas ventanas, muchas puertas ventanas, y esas ventanas algunas están clausuradas principalmente para que no obstruyan con las salas de exhibición. Bueno, fíjate que con este edificio, con el edificio Urtemate, que nosotros lo hemos estado renovando, el proceso con Tejera inicia desde asesoría técnica en cómo restaurar sus fachadas y cómo renovar su espacio interior. E inicia con todo lo que es la investigación histórica. El estudio histórico del edificio lo desarrolla Tejera. Y pues de ahí nos ha dado todos los insumos de una cantidad de datos como muy interesantes. Este edificio tiene, bueno, digamos, unas peculiaridades fantásticas a nivel de su rol urbano, de su presencia patrimonial y su uso contemporáneo que le estamos dando en este momento. Porque con todo el crecimiento, digamos, en la evolución de la ciudad y el crecimiento de todo lo que era la explanada, en algún momento, digamos, a inicios del siglo XIX, ya este sector, un poco entre lo que es actualmente Salsipuedes y Avenida B, había algo que en su momento se llamaba como la carrera de Balboa, y empezaba a hablar un poco como de esos cruces y esos pasajes urbanos que se le atribuían a esta manzana en particular, donde se implanta el edificio de Urtemate, ¿no? Luego, en una de sus primeras remodelaciones, había una galería también su lobby era básicamente una galería urbana que tenía este gesto maravilloso con la ciudad de resguardo, y actualmente es es el único edificio en toda Avenida Central que conecta lo que es Avenida Central con Avenida B a través de un pasaje urbano en el interior del edificio. Entonces eso se ha vuelto un eje muy importante a destacar, le da otra personalidad y otra característica al edificio.
Y nos fue contando un poco a través de la investigación Tejera cómo de vuelta toda la efervescencia cultural de inicios del siglo XIX, y luego incluso hacia 1915, todos estos años cuando también el edificio tenía el uso del Hotel Metropole y cómo digamos, era parte de este circuito de teatros, el teatro de variedades, la dinámica cultural que se vivía alrededor de la Plaza Santa Ana e incluso, ¿sabes?, con las salas que contenía y el programa que contenía el Hotel Metropol, cómo equiparaba un poco con lo que sucedía en el Teatro Nacional y todo ese circuito bastante enriquecedor, ¿no? Y luego hemos ido reinterpretando un poco todo lo que ha sido el desarrollo interno para que este edificio funja un poco como un dispositivo creativo donde hay espacios de galerías, hay una fundación de danza que funciona aquí. Hemos buscado enfocarlo más hacia un contenido que tenga que ver con la creatividad. Esto no solamente refiere al diseño, a la fotografía, al cine, a la literatura y bueno, a largo plazo también está el proyecto de hacer una sala de reinterpretación histórica llamada Eduardo Tejera en su honor y obviamente con sus archivos como parte de ese material de consulta que esté abierto al público, ¿no? Otro gran trabajo realizado por Tejera Davis fue su intervención en el Plan Maestro de Ciudad del Saber y junto a Walo Araujo, quien es parte del equipo de la fundación que lleva el mismo nombre, publicaron un libro titulado Ciudad del Saber, un legado en construcción, donde se muestra la riqueza paisajística, urbanística y artística de este sector. Bueno, Tejera nos ayudó mucho a determinar cuáles son esos valores de este lugar, que los hay de muchos tipos, desde la flora, el paisajismo, el tipo de drenajes que hay aquí, que no hay en otros lugares de la ciudad, los conjuntos arquitectónicos, etc. Y Tejera identificó 5 grandes conjuntos, todos ellos construidos entre 1920 y 1940 principalmente, que son los que más valor patrimonial tienen, comenzando por las casas de la calle donde nos encontramos ahora mismo, que fueron las primeras casas de oficiales, ¿no? Esta casa donde nos encontramos es la antigua casa del comandante de Clayton, y pues él identificó que este conjunto era importante, ¿no? Por sus valores patrimoniales. También las casas que llamamos de los coroneles, que son de los años 30, el cuadrángulo central, que es donde se celebra todos los años el Festival de Jazz. Ese también fue identificado como uno de los conjuntos más importantes. Eso es de los años 30 hasta el 40. Y también lo que se llamó en un momento el New Post, que hoy en día llamamos el Parque de los Lagos. Ese conjunto de 17 edificios se construyeron durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la presencia militar norteamericana en Panamá se multiplicó por muchos factores, digamos. La mayoría de los edificios fueron construidos para ser viviendas. Los más grandes fueron construidos para ser barracas para soldados, lo que significa que transformarlos a un uso de oficinas o de salones de clase hoy en día es un reto en cuanto a cómo hacerlo, ¿verdad? Y la inversión que se requiere. Pero al final, cuando ves un edificio restaurado, ves la importancia de invertir en eso, ¿no? Ves lo que se gana. Por ejemplo, las oficinas de la Fundación Ciudad del Saber, en el edificio 104, es un edificio que fue barracas para soldados, tal vez la barraca más grande de todo el antiguo Fuerte Clayton, y hoy en día son nuestras oficinas. Pues eso requiere todo un trabajo de diseño y de adaptación y de rehabilitación para ponerlo en valor con las necesidades de hoy en día, ¿no? Otras de las intervenciones destacadas fue la iglesia de la ciudad de Natá. Natá es una de las ciudades más extraordinarias de las que no se habla en la historia del urbanismo. Y Eduardo encontró que Pedro Arias Dávila había hecho la fundación de Natá 3 años después de la fundación de Panamá la Vieja, pero entonces utilizó una planta de organización espacial que se usó por primera vez en el continente, que era la manzana de 1 hectárea de 100%,
para la plaza y luego manzanas que se repetían en esa misma forma. Y eso fue en 1522. En 1526 se fundó Lima con esa planta. No, en 1536. En 1538 se fundó Bogotá con esa planta. Y en 1570 o 60 y pico se fundó Caracas con esa planta. Pero la primera ciudad fue Natá. Eduardo descubrió eso y lo publicó en un librito, en una publicación alemana que también salió en inglés. Pero eso, por ejemplo, no se celebra porque no lo sabemos. Incluso hay gente que discute de si de verdad fue Natá. Pero es que no hay una ciudad fundada antes de Natá con esa planta en América. Sin el empuje y el apoyo de Eduardo, la declaratoria del complejo de Panamá Viejo como Patrimonio de la Humanidad jamás sería posible. El arquitecto Eduardo Tejera Davis fue un colaborador y asesor de Panamá Viejo desde sus inicios. Diríamos que antes inclusive de la propia creación del Patronato Panamá Viejo, él coordinó y de alguna manera organizó y fue la mente creadora de un foro sobre el futuro de Panamá Viejo que se celebra en el año 94-95 con expositores que trazaron lo que debía hacerse de este sitio que estaba completamente abandonado. Ese estudio pues dio por hecho la creación, la construcción de la maqueta que hemos exhibido siempre en este museo y en los museos anteriores como una pieza central. Producto de esa maqueta, Eduardo hizo varios dibujos de cómo pudo haber sido la catedral, la Casa Alarcón, que también exhibimos en este museo. Pero su asesoría no se quedó solamente ahí. Eduardo fue el creador, el gestor del expediente para la declaratoria de Panamá Viejo como Patrimonio de la Humanidad en el año 2003 como una extensión del casco antiguo. A él le interesaban los barrios históricos de la ciudad, Bellavista, también Caledonia, el área de la exposición, y trabajó mucho tiempo también en el área del centro histórico de la ciudad de Colón. Eso fue otro gran interés que él tuvo. Entonces, en los últimos años se dedicó a poder inventariar las edificaciones, ya fuesen casas o edificios de valor que existían, que no fuesen solamente lo que nosotros imaginamos como patrimonio, ¿no? Las ruinas o los monumentos, sino también la arquitectura del movimiento moderno, o sea, es decir, ya entrado el siglo XX, o la arquitectura bellavistina, que es un estilo propio panameño que pues se desarrolló aquí. Él siempre decía, no, los edificios no son objetos, los edificios son testigos de la historia y de la cultura y de las vidas, y llenos de chismes y llenos de tragedia, llenos de felicidad. Los edificios son realmente algo orgánico y Panamá está llena de historias, y así que a través de los edificios hablaba de la vida cultural de Panamá, de los personajes de Panamá, de todas las clases sociales. Como fotógrafo también me llama mucho la atención. Él era básicamente, o sea, tu colección la podemos interpretar desde Tejera como viajero, como coleccionista, como hay maquetas de juguetes, de muestras de carros, de aviones. Y en la fotografía en específico, pues también me he encontrado con todo un mundo que ha sido fascinante, que ha servido como testigos de un tiempo que han ido registrando ese pasado, y eso me parece muy interesante. Tuvo una participación también, una inquietud muy grande por el Canal de Panamá, conservar su paisajismo y demás. Entonces yo diría que sí, que Eduardo ha influido mucho en lo que hoy tenemos como conservación del patrimonio, como gestión, esa preocupación de él que supo transmitir a una diversidad de generaciones que hoy de una u otra manera continúan su trabajo. Y creo que él me ayudó mucho a crecer en la vida profesional, sobre todo, pero a nivel personal él era una persona muy directa. Entonces él me decía, usted siempre diga lo que usted piense, porque pues al final uno tiene que tener como sus propias convicciones, ¿no? Y siempre también tratar de documentar todo. O sea, él era una persona que le gustaba mucho la fotografía, por ejemplo, y esa lucha por el patrimonio, ¿no? Tener esa
esa fuerza y también esa convicción y también de decir las cosas como son. Bueno, nosotros creo que entré en conciencia, vamos a ponerlo así, a través de él. Digamos que es ese eslogan que nos dicen desde la escuela, que seamos puente del mundo, etcétera, pero digamos conocerlos por los hechos, la cantidad, digamos, de estilos arquitectónicos que llegaron aquí, arquitectos de otros países a trabajar aquí. Nosotros somos un lugar de paso. Y ese sentido, esa dirección que tenemos o esa misión que tenemos en nuestra historia, él siempre también trataba de mostrarlo a través de todo, digamos, las influencias que Panamá ha tenido de diferentes lugares y que nos hacen, digamos, eso, el crisol que somos ahora, ¿no? El legado del profesor Tejera no solamente es como profesor, como docente, con las personas con las que él trabajó de cerca y aquellos a los que nos abrió pues muchas puertas, sino también hacia la sociedad en su conjunto sobre la importancia de la preservación de esa memoria histórica. El gran legado es que ha podido, digamos, en vida impactó a muchas personas con su conocimiento, con su orientación, pero digamos que sigue estando presente a través de toda esta documentación, de estas fotografías y de seguir siendo un elemento de referencia, ¿no? A mí me hace mucha falta porque él era un interlocutor absolutamente extraordinario. Y, es decir, gente como él no se consigue con facilidad. Yo creo que él era el mejor profesor que había en la universidad en ese momento. Yo creo, es decir, estoy exagerando un poco, pero sin duda en la Facultad de Arquitectura. Y yo le preguntaba a los estudiantes, y los estudiantes, cuando les preguntaba quiénes son los mejores profesores que han tenido, había dos nombres siempre, Eduardo y Eric Bolchon. Eric Bolchon como profesor en diseño y Eduardo en lo que fuera. Definitivamente que el legado del arquitecto Eduardo Tejera Davis perdurará, así como los edificios que, a pesar del tiempo, son garantes de nuestra corta pero grandiosa historia.